Hola a todos. En esta presentación os voy a hablar sobre el luteranismo y el conceptismo, y para ello os voy a situar en el contexto histórico en el que se desarrollaron estas dos corrientes literarias, el barroco. El barroco es el movimiento cultural y artístico que se desarrolló a lo largo del siglo XVII. Se trata de un periodo de crisis económica, militar, política y social. El Imperio español, que dominaba una gran extensión de territorios, perdió buena parte de sus posesiones en Europa, convirtiéndose en una potencia de segundo rango. España participa en la Guerra de los 30 años y sufre graves derrotas militares. Durante esta época reinan Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que dejan el gobierno en manos de ministros de confianza o válidos, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares. España padece miseria y un enorme descenso demográfico, debido a graves epidemias como la peste, a las frecuentes guerras y al aumento de la población religiosa. El país sufre una grave crisis debido a la bancarrota, a la disminución de la llegada de metales preciosos de América y a la política económica que provocó la devaluación de la moneda. La expulsión de los moriscos causa la ruina de una amplia extensión de tierras de regadío, suponiendo la pérdida de capital y de mano de obra. La extremada pobreza del campo lleva a muchos campesinos a trasladarse a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, pero un gran número de ellos se ve abocado a la pobreza, cuando no a la delincuencia. A nivel social, el campesinado, es decir, la mayor parte de la población, se empobrece, a la vez que las clases medias se debilitan. La aristocracia aumenta su poder y la jerarquización y el conservadurismo social dificultan el paso de un estamento a otro, de manera que solo algunos burgueses logran acceder a la nobleza. Se trata de una época de gran desilusión, pesimismo y desengaño, en la que se abandonan los ideales humanistas y se vuelve a la religiosidad más profunda. El escepticismo hacia la naturaleza humana lleva al hombre a desconfiar de los sentidos y al gusto por lo rebuscado, lo anómalo, lo paradójico o sorprendente. El hombre del siglo XVII se caracteriza por un vitalismo desengañado, una actitud entre la resignación y la rebeldía, de donde nacen los contrastes, los claroscuros, el dinamismo, el gusto por lo elaborado y por los retorcimientos de la forma y el contenido. A nivel artístico, se agotan los recursos expresivos renacentistas, lo que lleva a exagerarlos o forzarlos. El arte y la literatura se convierten en una forma de evasión de la realidad. La literatura española alcanza en esta época su máximo esplendor, con autores como Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Góngora y Tirso de Molina. En la lírica barroca destacan dos corrientes, el culteranismo y el conceptismo, cuyos máximos representantes son Luis de Góngora y Francisco de Quevedo respectivamente. El culteranismo se preocupa fundamentalmente por la forma, buscando la ornamentación y la belleza exuberante a través de la utilización exagerada del lenguaje y de los recursos literarios. Su máximo representante es Luis de Góngora. Góngora nació en Córdoba en 1561. Estudió en Salamanca y se ordenó sacerdote, ejerciendo de capellán en la corte madrileña. Cargado de deudas y gravemente enfermo, volvió a Córdoba poco antes de morir. Las principales notas características de su poesía son el uso abundante de cultismos, la sintaxis latinizante, el empleo de recursos retóricos como metáforas, aliteraciones, hipérbatos, la utilización de alusiones mitológicas, el sentido pictórico. Se trata de una poesía descriptiva y sensorial, gracias a la creación de imágenes. El paisaje, la naturaleza, es el tema central de su obra. La mezcla entre lo culto y lo popular, la utilización de dos tipos de poesía opuestos, la sátira y el panegírico, en los cuales el autor expresa su vertiente más crítica por un lado y el elogio de nobles y héroes por otro. La poesía de Góngora presenta una amplia variedad temática, amorosa, satírica, moral, filosófica, religiosa, funeraria, polémica. Su obra puede clasificarse en poemas populares y poemas cultos. Dentro de los poemas populares destacan las letrillas y los romances. Las letrillas incluyen temas amorosos y sentimentales,
o visiones satíricas de la sociedad de su tiempo. Los romances son variados, moriscos, amorosos o burlescos. En lo que respecta a su poesía culta, el estilo culterano alcanza su mayor complejidad en la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades. El conceptismo es una corriente poética que se basa en la asociación ingeniosa de ideas y palabras. Como hemos dicho anteriormente, su máximo representante es Quevedo. Quevedo nació en Madrid en 1580. Estudió en los jesuitas y en la Universidad de Alcalá de Henares, donde se licenció en Artes y Teología. Más tarde se trasladó a la corte de Valladolid, donde se dio a conocer como poeta. Durante su vida ocupó varios cargos políticos. Las principales características de la poesía conceptista son el uso de un léxico racionalista, la creación de nuevas palabras, el empleo de recursos retóricos como metáforas, epítetos, antítesis, hipérboles, paronomasias, etc. La utilización de sustantivaciones insólitas, el uso de recursos intensificadores, el empleo de superlativos y la utilización de juegos de palabras. Los poemas de Quevedo pueden dividirse en poemas metafísicos, morales, religiosos, amorosos, satíricos y poemas de circunstancias. Los poemas metafísicos son fundamentalmente sonetos, y en ellos el autor reflexiona sobre la fugacidad del tiempo, la brevedad de la vida o la aceptación de la muerte. Los poemas morales, en su mayor parte, son también sonetos y contienen reflexiones sobre la fortuna, el poder, los vicios y las virtudes, las riquezas, etc. Los poemas religiosos también son en su mayor parte sonetos y están dedicados a pasajes y personajes de la Biblia. La fe católica le sirve a Quevedo para superar la angustia vital. Los poemas amorosos, muchos de ellos están relacionados con sus problemas metafísicos, ya que para el autor el amor es una forma de reconciliarse con la vida e incluso de vencer a la muerte. El tema amoroso también se incluye como conjunto de contradicciones o como la descripción de la fuerza devastadora de la pasión amorosa. Respecto a los poemas satíricos, diremos que a Quevedo la sátira le sirve para expresar su amargura y desengaño y para desarrollar juegos de palabras. El objeto de sus sátiras son los personajes de la época y las circunstancias y situaciones del momento. Sus sátiras luchan contra la hipocresía, el poder del dinero, el amor, la vida y la muerte. Los poemas de circunstancias están dedicados a personajes del pasado o del presente y permiten al autor hacer reflexiones morales y filosóficas. La primera impresión de poemas de Quevedo fue realizada en la antología conocida como Primera parte de las flores de poetas ilustres de España. De forma póstuma, la mayor parte de sus poemas fueron publicados en dos obras, El Parnaso español y Las tres musas últimas castellanas.